Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ir esta ocasión al versículo 9, ¿verdad? Compartíamos el versículo 7 y 8 el jueves anterior. Vamos a ir al versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bien. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Amén. Bien, Pablo está tratando de quizás hacer notorio el hecho de que un ministro, un cristiano, un líder de la iglesia debe trabajar. O sea, trabajar en la obra del Señor, ¿verdad? Aunque en alguna medida vamos a darnos cuenta que también Pablo hace referencia a los trabajos que él realizaba de forma particular. El punto es, hermanos, que en alguna medida la actividad, la disciplina de la actividad, al mantenernos ocupados en los diferentes contextos, espiritualmente hablando y secularmente hablando, es importante. Ahora bien, ¿por qué? Porque Pablo tenía como prioridad, en alguna medida, ser el medio por el cual las necesidades espirituales se podían satisfacer. Pablo tenía el compromiso, tenía la responsabilidad de alimentar de forma adecuada y correcta a la iglesia. Para eso, en alguna medida también, Pablo tenía que prepararse. Nosotros encontramos un cuadro como este, un tanto similar allá en el libro de los Hechos, en donde hubo un momento en que como que se generó por ahí una situación, hubo alguna queja de parte de aquellos que conformaban la comunidad cristiana, y les dicen a los apóstoles: miren, estamos teniendo problemas de que por acá se están desatendiendo a unas viudas y a otras personas. Entonces los discípulos vienen y dicen, bueno, los apóstoles en ese momento dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a nombrar 7 varones. Y mencionan los requerimientos, ¿verdad? Llenos del Espíritu, que sean de servicio, ¿verdad? Llenos del conocimiento del Señor, para que ellos puedan ayudar en este trabajo. Porque nosotros vamos a permanecer en la doctrina y en la oración. O sea, los apóstoles dejaron, dijésemos nosotros, como claro de que sí, ellos estaban conscientes de que había que hacer ciertos trabajos en la iglesia, y por eso se delegaron en ese momento ciertas actividades, porque ellos estaban conscientes de la responsabilidad que ellos tenían de alimentar correctamente al pueblo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, y cuando vamos a la iglesia de Hechos capítulo 2, nos vamos a dar cuenta de que una de las cosas en las cuales los hermanos perseveraban era en la doctrina. En la doctrina. Y hay un momento en donde Hechos también nos relata cómo después de que Pablo llegaba y predicaba, la gente iba a ver, ¿verdad?, por ahí, si era cierto. Entonces Pablo
sentía no solamente la responsabilidad, sino también el compromiso. Ahora bien, había que llevar las noticias de las buenas nuevas de salvación. Pablo estaba consciente de que había una responsabilidad grande de presentar al pueblo las buenas nuevas. De hecho, si usted se da cuenta, muchas de las cartas que Pablo direcciona, no solamente las está direccionando al hecho de que el hombre tiene que cambiar, de que el hombre tiene que dejar que la obra del Espíritu Santo crezca en su vida, sino que hay una motivación clara también a llevar y compartir el Evangelio. De hecho, hay un momento en que él dice, y lo expresa en estas palabras, dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí, dice, si no lo hago. Entonces, el hecho de trabajar en la obra del Señor, porque es lo que él recalca en el versículo 9, pues, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día. Una de las recomendaciones que él le da a Timoteo cuando escribe la carta a Timoteo es: predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no te canses de hacerlo. Esto es importante, esto es necesario. Y menciona fatiga porque en algún momento podía ser cansado, en algún momento iba a requerir incluso ese esfuerzo físico. Recuerdo que hace algunos años nos tocó llevar, había pasado una situación similar a la que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Que habían habido algunos desbordamientos. Bueno, se había salido un poco el mar y había afectado algunas áreas, y recuerdo que con algunos compañeros pastores visitamos un par de iglesias de esa zona para ver cómo se les podía ayudar, pero una de esas iglesias era la primera iglesia bautista de Barra Ciega, y nos contaron muchas historias de mi papá, que cuando él llegaba y les iba a predicar los fines de semana, y cómo el bus lo dejaba sobre la pavimentada y tenía que caminar como 7 o 6 kilómetros hacia adentro. Y yo decía, increíble, ¿verdad? Porque ese es amor al trabajo de la obra del Señor. Porque no solamente había que ir, ¿verdad? Había que regresar después, había que tomar un bus hacia Sonsonate. Qué increíble, ¿verdad? Luego, muchas de las historias que escuchamos acá localmente en nuestra iglesia, cuando los hermanos iban a La Matón, al Coco, a pie, a Los Naranjos, había un campo blanco en Los Naranjos, y los hermanos iban a pie, ¿verdad? Y allá iban con las famosas Coleman, con las lamparitas. ¿Y tu papá llevaba la concertina para las músicas? Ese era amor por el trabajo en la obra del Señor, con pasión, superando el cansancio, superando la fatiga. Y hoy muchas veces tenemos la oportunidad de tener la iglesia a unas cuadras, ¿verdad? Ni a 1 kilómetro de distancia, y a veces no nos congregamos. Digo, es triste pues, porque allí es donde pudiese entrar la duda, ¿verdad? ¿Y cómo es que alguien dice amar al Señor si no es capaz ni de dar unos cuantos pasos? Como decía yo el domingo, miren hermanos, si nosotros hacemos la cuenta de cuánto tiempo dedicaríamos al Señor al congregarnos a la semana, y decíamos 3 horas, ¿verdad? 4 horas, 5 horas, si tomáramos en cuenta los cultos generales de la iglesia, ¿verdad? Que el lunes oración, estudio bíblico este día jueves, y el culto de adoración el domingo. O sea, 5 horas a la semana. Cuando la semana tiene, decíamos, 178 horas. O sea, si la semana tiene, corríjanme si me equivoco, 24 por 7, 7 por 8, 28, y
y 140, ajá, 168 serían, ¿verdad? O sea, de 168 horas que tenemos a la semana, a veces no somos capaces de dedicar 5 horas para el Señor. A veces no somos capaces de que vamos a hacer evangelismo, decíamos, por ahí un par de tardes de estas. Y de hecho eran un par de horas cada tarde. O sea, 2 horas de las 168 o 100, sí, ¿verdad? 168 horas que tenemos a la semana. Pablo está mostrando, está tratando de animar a la iglesia en ese momento, a través del trabajo que ellos realizan, y por consecuente eso llega hasta nosotros, para animar a la iglesia en este momento a valorar el hecho de que el trabajo en la obra del Señor es importante, es parte de la vida y de la existencia de la iglesia. Razón tiene el apóstol Pedro cuando dice, ¿verdad?, que empieza a describir a la iglesia como un pueblo escogido, ¿verdad?, como una nación santa, como real sacerdocio. Pero a mí me encanta porque Pedro no solo describe a la iglesia de una forma tan bonita, tan hermosa, tan sublime, sino que también deja claro el propósito de la iglesia. ¿Para qué dice? Que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Pablo está tratando de animar a la iglesia. Decíamos, la iglesia en Tesalónica era una iglesia muy activa, pero Pablo no se quedaba atrás tampoco, ¿verdad? O sea, Pablo estaba motivando a la iglesia, pero y lo hacía porque tenía el respaldo espiritual para hacerlo. Porque Pablo no era de los que se quedaba sentado y les decía, bueno, hermanos, van a ir a hacer esto, ¿verdad? No, era Pablo el que andaba liderando la plantación de nuevas iglesias, la supervisión de las. Claro, un momento en que él tenía también hermanos que le colaboraban, ¿verdad? Él llamaba a sus colaboradores en Cristo, claro que sí. Pero el trabajo que él hacía era de forma incansable. En algún momento, dicen por ahí los comentaristas y los historiadores, Pablo no se dormía tranquilo, sino estaba pensando, ¿verdad?, cómo iba a hacer para servir a la iglesia y al mismo Señor. Vamos a leer algunos versículos en algún momento que nos dan esa misma motivación. En Mateo capítulo 7, verso 26, el mismo Señor Jesús lo dijo: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahora, tenemos que tener un poquito de cuidado, porque Jesús está haciendo una advertencia cuando nosotros nos quedamos sin poner en práctica la palabra, que eso sería en algún momento trabajar espiritualmente hablando. Acuérdese que voy quizás a hacer esta aclaración que es importante. Para que usted pueda ser usado en la obra del Señor, usted primero tiene que ser preparado para ser usado en la obra del Señor. Entonces tengo que recibir seminario, curso. En parte le va a ayudar, pero la preparación se da en cuanto usted crece en su experiencia o en la experiencia de su relación con Dios. Fíjese bien, entonces Dios lo prepara a usted. La obra que Dios está haciendo en usted lo prepara. Ahora, ¿cómo se da eso? Bueno, en la medida que usted lee, adquiere conocimiento y adquiere sabiduría. Son dos cosas. En la medida que usted tiene esa relación con la palabra del Señor, adquiere conocimiento y adquiere sabiduría. En la medida que usted tiene una relación de oración
con el Señor, adquiere también sabiduría y denuedo. ¿Qué significa eso? Bueno, exacto, el poder para expresarse, el valor. Ok, la lectura nos va a dar conocimiento y sabiduría, pero la oración nos va a dar sabiduría y preparación también. O sea, es como que vamos de un punto a este y de este a este y de este volvemos nuevamente al punto de la exposición, ¿verdad? ¿Por qué? Las palabras del Señor son expuestas a nosotros o hacia nosotros por medio de la Escritura, pero no son para que se queden en nosotros, sino para que fluyan a través de nosotros. ¿Ya? El Señor Jesús lo dijo de una forma, el Señor Jesús siempre fue práctico. Él dijo, ¿de gracia recibiste? Da de gracia. Eso significa. O sea, en la medida que usted crece en su relación con Dios, hay una obra que Dios está perfeccionando en usted. ¿Cómo se da? Hay que ir a la Escritura, a la meditación de la palabra. Vamos a adquirir conocimiento y vamos a adquirir sabiduría. Pero también hay que ir a la oración, ¿ya? Porque a través de la oración, ahí va la sabiduría a completarse. Porque usted puede en algún momento tener cierta cantidad de conocimiento, pero usted tiene que saber cómo lo va a emplear. Eso se llama sabiduría, ¿verdad? Saber cómo va a reaccionar, saber cómo se va a expresar, eso se llama sabiduría. Saber cómo en algún momento va a responder a las dudas o a los ataques que alguien le pueda hacer de la fe, ¿verdad? Porque es cierto, la palabra del Señor nos llama a que contendamos, ¿verdad? A que defendamos el Evangelio, no a que peleemos, ¿verdad? Que son dos cosas bien diferentes. Una cosa es que usted hable de su fe, defienda su fe, y otra cosa es que usted se ponga a discutir y a pelear. Aparte que el Evangelio no es para contender tampoco, ¿verdad? Para andar peleando. Pero sí, usted tiene que tener la suficiente base espiritual para poder dar respuestas a las dudas o en algún momento a los cuestionamientos que puedan hacerse de su fe. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque si usted quiere trabajar para el Señor, porque si usted quiere ser usado por el Señor, usted tiene que permitir que ese trabajo primero se haga en su vida. Vamos a usar el sentido común, ¿verdad? Si alguien, el niño cuando está pequeño dice, ¿usted qué quiere ser, hijo? Yo quiero ser médico. Ah, bien, entonces como él quiere ser médico, ¿verdad? Cuando ya esté grandecito le ponemos gabacha y lo mandamos al hospital. Así funciona. Ah, usted quiere ser médico, ¿verdad, hijo? Entonces, mire hacia adelante, 8 o 10 años va a pasar preparándose. Y ahí están los hipotes que quieren ser médicos, ¿verdad? Entusiasmados, haciendo los turnos, desvelándose, haciendo esto. ¿Por qué? Quieren ser médicos, ¿ya? Pero tienen antes que prepararse. Entonces, ¿quiere ser usted un instrumento en el trabajo del Señor? Tiene que prepararse también. O ya no estamos en aquello de que, mire, me decía a mí en cierta ocasión una persona, mire pastor, me decía, pero es que uno tiene que dejarse llevar por el Espíritu para predicar. Y usted tiene que hablar de lo que el Espíritu le mande que hable. Claro, yo estoy de acuerdo. Porque yo me dijo el domingo que voy a predicar, le pido al Señor y el Señor esa mañana yo ahí veo dónde me lleva y ahí predico. Ahí no soy de acuerdo, le dije, ¿verdad? Porque ya vamos a hacer igual que, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿va? Y Judas fue y se ahorcó, uy, esto no me gusta. El otro, veías tú lo mismo, ese tampoco me gusta. O sea, yo estoy de acuerdo en que quien habla a través del predicador es el Señor. Yo también estoy de acuerdo de que Él es quien nos direcciona hacia dónde tenemos que llevar la predicación. Pero también
estoy de acuerdo en que Dios es un Dios de orden. Si es un evento especial, pues uno muchas veces, bueno, Señor, ¿de qué voy a hablar? De ahí el Señor pone el sentir en el corazón. Pero en el caso particular de nuestra congregación, nosotros llevamos una predicación que se llama una secuencia a lo que llamamos nosotros predicación expositiva. ¿Y cómo la hacemos? Bueno, los domingos vamos a la segunda carta de Pedro y ahí estamos sacando la enseñanza y el aprendizaje, que es lo que el Señor nos quiere dar. Y como es secuencial, es expositivo, vamos compartiendo ciertos versículos o ciertos pasajes completos y vamos extrayendo la enseñanza de una forma ordenada. ¿Verdad? A eso le llamamos nosotros predicación expositiva. Yo he llegado a pensar en algún momento, y de hecho pues creo que es más funcionable porque le permite a la congregación llevar un aprendizaje también continuo y secuencial, ¿verdad? A veces de repente cuando agarramos pasajes, una vez me dijo a mí un pastor, es que ya no hay un pasaje de cuáles predicar. Yo dije, ¿cómo puede ser posible, verdad? Si la Biblia está en... No, es que ya prediqué de que todos los temas, todo. Entonces, muchas veces, tal vez podemos llegar y exacto, pero el problema es que como muchas veces, de repente la predicación por temas puede llegar Ahora, cuando es expositiva, muchas veces lo que sucede es que del mismo pasaje uno puede sacar hasta 5 predicaciones. Por las aplicaciones que tiene, ¿verdad? Nosotros nos hemos topado con pasajes que los hemos tenido casi 2-3 meses, los mismos 5 o 6 versículos, y vamos extrayendo todo. Entonces, esa es una forma. Ahora, yo estoy consciente y claro de que el que habla a través de nosotros tiene que ser y debe ser el Señor, pero yo me tengo que preparar también. O sea, no es posible de que, pues lo que el Señor me dé, y si nunca leo, ¿qué me va a dar el Señor? O sea, si yo no tengo una relación con la Escritura, ¿de dónde voy a tener material en mi cabeza para que el Señor me use? O sea, es importante que vayamos a la lectura de la palabra del Señor. Ahora bien, primera Timoteo 1, capítulos 11 y 12, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahí estaba Pablo reconociendo de que al final es Dios el que nos ha dado a nosotros el privilegio de estar en el ministerio. Ahora, como decía por ahí aquel hermano que recordamos con mucho cariño, ¿verdad? El hermano Bo Talbert siempre nos hacía una pregunta cuando predicaba. ¿Se acuerdan? ¿Qué predicaba él? La pregunta que él hacía. Levanten la mano los que son ministros, decía. ¿Se acuerdan? Todos somos ministros, decía. Todos somos ministros porque todos hemos sido enviados a llevar el mensaje de buenas nuevas. Pablo está diciendo, miren hermanos, si doy gracias al que me tuvo por fiel. Una de las aplicaciones es que Pablo reconocía el ministerio particular que él había recibido en este pasaje. Pero otra de las aplicaciones es el hecho de que para nosotros poder compartir la palabra del Señor es un privilegio también. Fíjense bien, es un privilegio. Muchas veces la gente lo ve como una carga, como una responsabilidad, así que, esta es la parte que más me cuesta. Otros tratan de tratar de desviar, a ese no me toca a mí, y dicen, es que ese no es mi don. Pues el trabajar para el Señor, llevando la palabra del Señor, no le compete solo al pastor. Si bien es cierto, el pastor, el Señor lo usa para los mensajes a la congregación, ¿verdad? Pero llevar el mensaje del evangelio, exacto, el llevar el mensaje del evangelio es un mandato que el Señor nos ha dado a todos. En la predicación puede ser un don particular, la predicación del evangelio,
Y no es tanto la predicación, pero al final es el don de la enseñanza también, o el don de profecía. La profecía se consideraba en algún momento la exposición de la palabra del Señor. Pero el de llevar el evangelio no es un don, como decía hermana Dalinda. Ese es un mandato para todos. Y no hay excusa. Fíjense bien, no hay ¿Qué puedo hacer para acá, para que usted haga algo, para que me pueda ir a ayudar a pasar lo que necesitaba pasar? Es lo que necesito. O sea, ese no es un don, es un mandato, es un privilegio. No tenemos que verlo incluso como una obligación, ¿verdad? Sino que tenemos que verlo, hermanos, como un privilegio. Por eso les dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Exacto. Vayan. No les dijo, si pueden van. Si les queda tiempo y hacen el espacio. No. Los mandó a que fueran a predicar. Ay de mí, dice el apóstol Pablo. Y ay de mí si no predicar el evangelio. Entonces, hermanos, en estos pasajes que estamos leyendo en Primera Tesalonicenses, vemos cómo el apóstol Pablo hace referencia a que hay que hacerlo siempre, en todo momento. El trabajo que tenemos en la obra del Señor es tan grande, oiga bien, tan grande que en algún momento, dice el Señor, ¿verdad? A la verdad dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que tenemos, hermanos, que tomar conciencia de acuerdo a nuestra naturaleza, ahora en el Señor, ¿verdad? Hasta a nuestra naturaleza espiritual, ¿verdad? Debemos tomar conciencia y al igual que el apóstol Pablo hace la motivación a la iglesia en Tesalónica, hoy unos a otros también debemos motivarnos para trabajar en la obra del Señor. Vamos a quedarnos hasta acá, vamos a orar, ¿verdad? Y solo pues también aprovechamos de orar por nuestra hermana, ¿verdad? Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, Padre, que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias por este estudio que hemos tenido esta noche. Oramos también, Padre, por nuestra hermana Lee, para que tú puedas obrar, Señor, en su situación y en su condición de salud en este momento. La ponemos siempre en tus manos. Queremos darte gracias por los hermanos que han estado acá esta noche y que esta enseñanza pueda motivarnos, Padre, a compartir las buenas nuevas con todos los que podamos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, y lo que hemos de hacer a continuación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.